Ya, bien, bien chicos, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio también a nuestra sesión número 7 de nuestra asignatura de bioquímica, ¿sí? Vamos a presentar un poco lo que vamos a hacer en esta mañana, ¿sí? Para todos, por favor. A ver, vamos a compartir mi pantalla. Ya está, perfecto. Ya, esta mañana vamos a hacer dos actividades, mis estimados estudiantes, ¿sí? Dos actividades. En esta primera parte, vamos a desarrollar una práctica demostrativa, es una práctica demostrativa sobre la determinación de los triglicéridos, lípidos y el colesterol total, lípidos, ¿sí? Eh, Es como si estuviésemos en el laboratorio de bioquímica presencial, pero lo vamos a hacer a través de la virtualidad, con fotos, ¿no? Con fotos. Son procedimientos que ustedes conocen porque ya han tenido dos prácticas presenciales de laboratorio. Entonces vamos a aprovechar también esta práctica para recordar estos aspectos que tú has vivenciado cuando has estado pues en los dos laboratorios presenciales que hemos tenido. Una vez terminado esto, vamos a hacer un receso, como es habitual, un pequeño receso de 20 minutos aproximadamente. Y después del receso, vamos a pasar, mis estimados estudiantes, a desarrollar el taller de la lectura que yo les he enviado con mucha anticipación y también que está colgado en el aula virtual semana número 7. ¿Sí? Eh, Los que ya han leído o han avanzado con la lectura saben a qué me estoy refiriendo. Y si no han leído la lectura todavía, bueno, te presento la lectura, ¿no? Acá está, voy a abrir la lectura. Es esta lectura, ¿sí? El título es de la lectura que vamos a desarrollar, Respuesta metabólica al ayuno. Vamos a leer una lectura, tratar de entenderla, comprenderla, para poder identificar cómo el organismo, nuestro cuerpo, responde a través de rutas metabólicas y producción de hormonas cuando nosotros nos encontramos en ayuno. El ayuno es una situación donde la persona deja de consumir alimentos, ¿sí? Esa es la lectura que vamos a realizar en la segunda parte. Entonces, en la segunda parte, más o menos la dinámica es así. En la segunda parte, te explico, ¿sí? A ver, después de nuestro receso, vamos a regresar al receso, yo voy a dar unos minutos, unos 20, 25 minutos, para que todos ustedes vuelvan a leer la lectura, ¿no? Si lo has hecho, en buena hora, y si no lo has hecho por algún motivo, no te voy a juzgar. En esos 25 minutos tienes que leer la lectura, por favor, ¿sí? Toda, profe, toda la lectura. Ah, ya está. Profe, luego de los 25 minutos que he leído toda la lectura, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a formar grupos. Vamos a formar grupos de Zoom. 5 grupos de Zoom vamos a formar para que dentro de cada grupo de Zoom, los estudiantes que participan en el grupo 1 desarrollen la respuesta de estas 3 preguntas que están relacionadas con la lectura, ¿sí? Los integrantes del grupo 2 respondan esta otra pregunta, que es la pregunta 4. Los estudiantes del grupo 3 respondan la pregunta 5 y 6. Los estudiantes del grupo 4 respondan la pregunta 7. Y los integrantes del grupo 5 responden la pregunta 8 y 9. Para eso hay un tiempo promedio de 40 minutos, ¿no? Para que trabajen en grupo, ¿no? Ahora, yo como docente voy a entrar a los grupos, de Zoom, ¿sí? Para que si deseas me hagas alguna consulta y para pasar la lista dentro del grupo de Zoom y quedarme en el grupo de Zoom unos minutos para ver quiénes están participando, porque de ahí voy a sacar la nota, ¿sí? A ver quién está participando, quién está aportando con ideas,
o quienes se mantienen calladitos y simplemente están conectados, pero no dicen ni una sola palabra, ¿sí? Entonces, de esa manera yo me voy a dar cuenta, pues, dentro de los grupos de Zoom, quienes aportan y quienes por algún motivo no lo están haciendo, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿No? Luego de tu trabajo grupal, ¿no? De 40 minutos, en la última parte, cada grupo designa a uno o dos participantes para que pueda presentar la respuesta a las preguntas que como grupo le ha tocado, ¿sí? Con eso culminamos la actividad del día de hoy, ¿sí? Ahí está. Sí, efectivamente, Yasmín, buenos días. Yo voy a formar los grupos, ¿sí? Yo me encargo de formar los grupos, ¿sí? Yo voy a encargarme de formar los grupos, ¿sí? ¿Alguna consulta, mis queridos estudiantes, sobre lo que les he comentado, ¿sí? En líneas generales, ¿quedó claro? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Entonces, de todas maneras, yo le voy a hacer recordar la segunda parte, de todas maneras, porque puede ser que alguien recién se haya conectado y esté con algunas dudas, ¿sí? En la segunda parte también les voy a explicar sobre cómo vamos a hacer la siguiente semana, ¿sí? Porque algunos alumnos me están escribiendo al WhatsApp que tienen algunas actividades que no han desarrollado por algún motivo X y el sistema ya no les permite subir porque hay plazo siempre para subir sus tareas. Entonces, en la segunda parte les voy a informar sobre cómo vamos a hacer con esas actividades pendientes, que no son de todos los estudiantes, son solo de grupos más particulares, ¿sí? Ya está. Bien. Bien, chicos, entonces vamos con esta primera parte. La primera parte de la práctica demostrativa, ¿sí? No deberíamos demorar más de 1 hora en esta primera parte, ¿sí? A ver. Voy a controlar mi tiempo también para no pasarnos y hacer también un buen control de lectura. Ya, son 8:30, hasta las 9:30 más o menos, ¿sí? Ya, a ver. Bien, bueno, entonces esta es la práctica demostrativa sobre la determinación de triglicéridos y colesterol. Vamos a hacer una práctica demostrativa sobre la importancia de determinar en sangre, ¿sí? Hacer la determinación en sangre de los triglicéridos y del colesterol en nuestra sangre, en nuestro suero, ¿sí? Vamos a determinar por medio de la espectrofotometría el valor de los lípidos, en este caso triglicéridos y colesterol, en el suero, ¿no? Reconocer la importancia de los lípidos en la nutrición y la salud humana, ¿no? Es fundamental, ya en la clase pasada de lípidos yo te comenté, no hay que relacionar a los lípidos como los malos de la película. Profesor, usted me habló de la obesidad, del sobrepeso, que son factores para una diabetes. La diabetes afecta a los riñones, ¿no? Afecta a la vista, ¿no? Entonces los lípidos son malos. No, el organismo necesita lípidos para funcionar. Lo malo está en el exceso de alimentos que luego el organismo, ¿no? Cuando los guarda como reserva, los guarda como grasa, ¿no? Yo ya te comenté en la sesión pasada, ¿no? No hay que cuidarnos de los lípidos, hay que cuidarnos de repente más de los carbohidratos que de los lípidos, porque en nuestra dieta a veces consumimos más carbohidratos que lípidos. Cuando consumes bastante pan, cuando consumes bastante fideos, arroz, ¿no? ¿Qué estás incorporando a tu dieta? Carbohidratos. Y los carbohidratos en exceso dentro de tu cuerpo, ¿en qué se transforman? En lípidos, ¿no? Entonces, a veces nos cuidamos de las grasas y descuidamos a los carbohidratos. Incluso hay frutas que tienen alto contenido de carbohidratos, ¿no? El plátano nomás, la vez pasada hicimos, ¿te acuerdas? Una actividad donde el plátano tiene un porcentaje de carbohidratos, por más que es una fruta, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, por eso siempre hablamos, y en la diapositiva creo que voy a ayudarme para explicar un poco sobre este tema. Bueno, va a ser importante identificar en nuestra sangre niveles de estos lípidos. ¿Por qué? Porque niveles elevados de los lípidos, conocido como dislipidemia,
Cuando tenemos los lípidos altos en sangre, ese cuadro se llama una dislipidemia, ¿sí? Es un factor de riesgo para otras enfermedades, ¿no? La hipertensión arterial, ¿no? El infarto al corazón, infarto al miocardio, ¿no? O el famoso derrame cerebral llamado accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, estas enfermedades, ¿no?, que tienen una prevalencia en el mundo, no solo en el Perú, tienen factores de riesgo, ¿no? Factor de riesgo: sobrepeso, obesidad, incremento de lípidos en la sangre, dislipidemias, ¿no? El consumo del tabaco, ¿no? El poco ejercicio. Todos esos son factores de riesgo para estas enfermedades. Es por eso que estas enfermedades tienen una prevalencia mundial, ¿no? Porque todo lo que te he comentado existe en el mundo, ¿no? Ya te comenté, el sobrepeso y la obesidad es una pandemia mundial, ¿sí o no? ¿Sí? La disminución de actividad física en las personas también, la inactividad física, el estilo de vida sedentario también es un problema, ¿no? Y más aún ahora en el contexto de la pandemia, ¿no? Bueno, al menos ya los escolares van a regresar a sus clases a partir del día 2 de mayo, ¿no? De manera masiva, creo que en todos los colegios, ¿no? Y esperemos también que en la universidad, poco a poco, gradualmente, ¿no?, también nos vayamos incorporando también ya a las actividades presenciales, ¿no? Yo creo que a manera mía, la virtualidad puede ayudar en algunos cursos, ¿no? Pero la formación profesional prioritariamente tiene que ser presencial, ¿no? Si algunos cursos pueden ser virtuales, perfecto, pero mayoritariamente debe ser presencial, mayoritariamente, ¿sí? Esta es la práctica que vamos a hacer, ¿no? Ahí está tu laboratorio, el laboratorio que ustedes conocen, ¿no? Que ya han estado en 2 prácticas presenciales en ese laboratorio, ¿sí? Ahí está. La explicación teórica. Bueno, la explicación teórica de esta práctica de triglicéridos y colesterol total es pues que los alimentos que nosotros consumimos contienen lípidos, ¿no? Ya la clase pasada te decía que es importante el consumo de lípidos, ¿no? Pero también va a ser importante consumir lípidos que le falte al cuerpo, los lípidos que tu cuerpo necesita, ¿no? Hay que darle la oportunidad al cuerpo, esos lípidos que tu organismo necesita. Y cuando yo digo que tu organismo necesita, hay que priorizar los lípidos naturales, principalmente de fuente natural, o sea, directamente del alimento, no del alimento que ha sido procesado y de ese alimento recién nosotros lo incorporamos. Ese no, hay que tratar de reducir los alimentos procesados y más aún los ultraprocesados, hay que tratar de buscarlo en su medio natural, ¿sí? Es lo más sano para el cuerpo, ¿no? Y también yo te mencioné la importancia de los ácidos grasos esenciales. ¿Te acuerdas? El omega 3 y el omega 6, ¿no? El omega 3 presente pues en algunas semillas, ¿no? En el pescado, ¿no? Y el omega 6 presente en los aceites, siempre con moderación, ¿no? Entonces, de los lípidos que nosotros consumimos, ¿no? Nosotros podemos consumir a los triglicéridos y podemos consumir al colesterol, ¿no? ¿Sí? Pero dentro de estos 2 lípidos, el más abundante de la dieta, no sé si te acuerdas cuál de los 2 era el más abundante de la alimentación, ¿eran los triglicéridos o eran el colesterol? En la alimentación, ¿cuál de los 2 hay más? ¿Triglicéridos o colesterol? Los triglicéridos, profesor. Los triglicéridos, claro, claro. ¿También consumimos colesterol? La respuesta es sí, pero por lo general consumimos más cantidad de triglicéridos. Y eso vamos a decir, es normal. ¿Por qué? Porque es la grasa de reserva a nivel de los animales. Cuando consumimos productos animales, ¿no?, y que estamos consumiendo a esos animalitos, ¿no?, y consumimos su grasa, la grasa que estamos consumiendo son triglicéridos, ¿no?, que es el lípido de reserva en los animales, ¿no? Y bueno, ya en la clase pasada comentamos que el triglicérido está formado por un alcohol llamado glicerol,
que se une a ácidos grasos. En este caso, 3 ácidos grasos. Y también comentamos del ácido graso. Para que recuerdes, comentamos que el ácido graso era una cadena hidrocarbonada que estaba formado por un grupo carboxilo, el cual se unía a cadena de carbonos. ¿Te acuerdas? A cadena de carbonos. A cadena de carbonos. Si en esa cadena de carbonos todos los enlaces eran simples, este ácido graso tenía un nombre. Era ácido graso saturado. Saturado. Y si en la cadena de carbonos había un enlace doble, era lo olvidaste, bien, pasó una semanita. Insaturado. Ácido graso, cuando tenía un enlace doble, ya no era saturado. Era un ácido graso monoinsaturado. Monoinsaturado, profesor. Monoinsaturado. Y si tenía, profesor, más enlaces dobles, no unos más enlaces dobles, ¿cómo era? Poliinsaturado. Poliinsaturado, ¿no? Y cuando yo te digo los ácidos, cuando yo te hablo de los ácidos grasos esenciales que tienen que venir con la dieta, donde se encuentra el omega 3 y el omega 6, esos ácidos grasos son ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Son de la familia de los poliinsaturados, ¿sí? Ahí está. Entonces, recordando un poco, aspecto que ya hemos visto. Entonces, esto es importante, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Tener una dieta saludable y balanceada. El término saludable hace referencia a tratar en lo posible de consumir alimentos en su naturalidad, ¿sí? Que no tengan mucho procesamiento o mínimo procesamiento, porque mientras este alimento tenga más procesamiento, allí vienen los problemas, porque para hacer que este alimento dure más, ¿no? Pasa por ciertos procesos, como te expliqué la vez pasada, ¿no? Y cómo se forman las grasas trans, que son grasas saturadas que han pasado por ciertos procesos de hidrogenación industriales que las convierten en grasas trans, y las grasas trans son perjudiciales para la salud, ¿no? Hay que reducir, ¿no? Yo no digo nunca comas alimentos ultraprocesados. No, hay que reducir de la dieta, ¿sí? Hay que disminuir en la dieta, que nuestra dieta trate principalmente de alimentos que vengan de origen natural, ¿sí? Eso es lo que hay que tratar de llegar, ¿sí? Ahí está. Moderar también, balanceado. Cuando yo digo balanceado es las proporciones, ¿no? Porque todo en exceso es malo, todo en exceso es malo, ¿no? Y cuando yo digo las proporciones, de repente, recuerden, por favor, algunos me comentaron esto en su diario de aprendizaje. La de plato. La de plato. La famosa regla del plato, ¿no? ¿Sí o no? La famosa regla del plato. Ahí está, ¿no? Si yo divido el plato en 4 partes, ¿no? Este cuarto, carbohidratos, el otro cuarto, proteínas, Proteína. y la mitad, ¿no? La mitad del plato, los vegetales, las verduras, ¿sí? Ahora, pero también estamos ante una realidad. Oye, llegar a esto es una etapa, es un proceso, es un proceso de reeducarnos en la alimentación, porque no es así como hemos aprendido. De repente hemos aprendido que la mitad del plato es el arroz, ¿no? La otra mitad es la carne, la otra mitad, de repente, no sé, la papa, que sigue siendo carbohidrato, y la ensalada ocupa un lugar, pero a un costadito, ¿sí? ¿Sí? Y de repente a veces ni ensalada. Esa es nuestra realidad. Entonces, partimos de la realidad
podemos tratar de ir avanzando a esta situación, ¿no? Incluso los nutricionistas recomiendan también el tamaño del plato, ¿no? Ese tamaño del plato es importante, ¿no? En nuestra cultura, un plato grande, hay que rellenar todo el plato, ¿sí o no? Mientras el plato sea más grande, estas proporciones también se van a incrementar, ¿sí o no? Entonces, un niño también que tenga un plato un poco más pequeño también, porque el niño, si bien es cierto, necesita estas proporciones, pero no las cantidades de un adulto, ¿no? No las cantidades de un adulto, ¿sí o no? ¿Sí? Pero bueno, son algunos aspectos que hemos ido conversando y lo vamos a seguir conversando, ¿sí? No olvidar, por favor, no olvidar siempre, como te comentaba, que el organismo humano cuenta con la capacidad de sintetizar casi todas las moléculas lipídicas, ¿no? Pero lo que no podemos formar nosotros son los ácidos grasos esenciales, omega 6, omega 3, que sí o sí deben llegar con los alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Y estos esenciales no va a llegar si yo consumo donas, ¿no? Si yo consumo galletas, ¿no? No, ahí va a llegar grasas trans, ¿no? Ahí no va a llegar ahí el ácido graso esencial, ¿no? Esto va a llegar si yo consumo, ¿qué cosa? Consumo pescado, ¿no? Consumo frutos secos, ¿no? La palta también tiene ácidos grasos esenciales, ¿no? ¿Sí? Algunos vegetales, ¿no? Espinaca, ¿no? Allí va a llegar, ¿no? No va a llegar el ácido graso esencial por el consumo, pues, de alimentos procesados o ultra procesados, ¿sí? Nosotros también hablamos de la importancia que tiene el índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal, como un mecanismo para identificar nuestro estado nutricional, ¿no? Bajo peso, normal, un sobrepeso, una obesidad, bueno, y si yo sigo avanzando, ya una obesidad extrema, obesidad mórbida, ¿sí o no? ¿Sí? También hablamos de, incluso indicamos cómo se calcula este índice de masa corporal, y todos ustedes hicieron el ejercicio de calcular su índice de masa corporal. ¿Qué pasa si lamentablemente se nos va de las manos esta situación de nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, el sedentarismo, ¿no? Y tenemos una acumulación de grasas no solo pues en el cuerpo, producto del sobrepeso y obesidad, sino también en la sangre, ¿no? Una dislipidemia, tenemos niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre. Entonces, eso nos va a llevar a un proceso, ¿no? A un proceso que va a afectar la salud, ¿no? Pero más allá que afecte a la salud, como yo te comentaba, es un factor de riesgo para un accidente cerebrovascular, ¿no? Para un infarto al corazón. Y eso se produce, ¿por qué? Porque esa grasa que esté en exceso, mis queridos estudiantes, más allá de acumularse en los tejidos, en el tejido adiposo, ¿no? También se acumula en las paredes de las arterias. Y las paredes de las arterias se comienzan a endurecer, ¿sí? Y comienza a acumularse grasa a tal punto de obstruir el vaso sanguíneo y que ya no deje pasar sangre, porque sea así como la tubería, ¿no? Viejas de más de 15, 20 años, se acumula de sarro, ¿no? De sarro y no deja pasar el agua, lo mismo. Estas cañerías que son las arterias se acumulan de placas de grasa, ¿no? Y células que al final no dejan pasar la sangre. Y si estas arterias no dejan pasar la sangre, pues la otra parte del vaso sanguíneo que está llevando sangre con oxígeno y nutriente, deja de recibir esta sangre. Y esa zona se muere. Eso es un infarto. Si esto sucede en el corazón, es infarto al miocardio, ¿sí? Por eso es importante identificar a los dos tipos de colesterol, ¿no? Que están en el organismo, ¿no? Este colesterol que está presente en las lipoproteínas llamadas LDL y este colesterol que está presente en las lipoproteínas llamadas HDL, ¿no? Y estos dos símbolos creo que te hacen ver a ti cuál de los dos
es el bueno y cuál de los dos es el malo, por decirlo, por adjetivizar a este tipo de colesterol, ¿no? Ahora, el LDL, ¿no? Con su trinchito acá, ¿no? ¿Por qué es considerado el malito, profesor? Por su función. El LDL lleva los lípidos a los tejidos. Y como este lleva los lípidos del hígado, ¿no? Hasta los tejidos, entonces es en su camino que estos lípidos se van quedando en la pared de las arterias. Obvio cuando están en exceso, ¿no? Porque si no estuviesen en exceso tampoco sería un problema el LDL, ¿no? Pero cuando están los lípidos en exceso, entonces hay mayor cantidad de LDL, por lo tanto, estos se van acumulando también en la pared de las arterias. Y genera este problema que yo te he comentado de la aterosclerosis. ¿Por qué el HDL es bueno? Porque él hace lo contrario. Él de los tejidos recoge los lípidos que están en exceso, de los tejidos los recoge y los regresa al hígado, para que el hígado los metabolice y los convierte esas grasas en otras cosas, y los deseche, ¿no? Es como el que recoge la basura, ¿no? El que recoge la basura, ¿no? Para que no se acumule en tu casa, no se acumule en el condominio, no se acumule en tu barrio, ¿no? Y lo lleva a lugares donde, bueno, se tiene que procesar, ¿no? Todo eso, ¿no? Ahí está, ¿sí? Los trabajadores de limpieza, ¿no? Ahí está. Es el que limpia, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso es el bueno, ¿no? Sus alitas de ángel, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a explicar un poco aquí en este esquema la fisiología de esta formación de esta placa de grasa que yo te comentaba, de manera muy sencilla, muchos procesos fisiológicos, no lo voy a detallar, aspectos que tú seguro vas a profundizar también cuando lleves el curso de fisiología, ¿no? Pero como te comentaba, esto de acá es un vaso sanguíneo, una arteria. Como todo vaso sanguíneo, como toda arteria, tiene su pared, ¿no? Una pared interna y una pared media y una pared externa, ¿no? Al interior de este vaso sanguíneo, esta arteria, está fluyendo sangre, ¿no? Pero también por aquí están pasando las lipoproteínas de baja densidad, LDL. Entonces, cuando hay una acumulación de esas lipoproteínas, como te comentaba, la grasa de esa lipoproteína se queda pegada a la pared de la arteria. Y eso provoca un conjunto de reacciones, de un proceso inflamatorio, ¿no? Donde esa grasa que se ha quedado es oxidada, ¿no? Es fagocitada, comida por células de defensa, macrófagos, y al comerse esa grasa, ¿no? Acumulan esa grasa en el citoplasma. Esas células que acumulan esa grasa en el citoplasma, en la pared de la arteria, se convierten en células espumosas. Sobre eso se agregan las plaquetas, ¿no? Y eso hace, se agrega más grasa, y eso hace que sobre la pared de la arteria comience a crecer de manera gradual y progresiva una placa de ateroma, le dice. Va creciendo, va creciendo. Bueno, este proceso no se da de un día a otro. No es que hoy día comiste tu pollo a la brasa después de la clase. Profesor, ya comí grasa, creo que mi cuerpo está formando esta placa. No, no. Este es un proceso gradual, a largo plazo, ¿no? Esto responde a un estilo de vida que tú has llevado por años y que al final revienta, vamos a decir así, ya pues como un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular, ¿no? No es pues una cuestión inmediata que se produce, ¿sí? Por eso la preocupación que yo te comentaba en la semana pasada, cuando te decía que en investigaciones que se ha hecho en el 2017, en escolares, se ha identificado escolares con niveles de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, si estos escolares que ya tienen sobrepeso o obesidad, lo más probable es que tengan sus lípidos también elevados. Y si eso no se revierte, estos escolares de primaria se mantienen en secundaria, se mantienen en su adolescencia, se mantienen cuando están en la universidad, se mantienen cuando son adultos. Mira, ¿cuántos años ya han pasado de esa dislipidemia que puede haber tenido esta persona? ¿No? Décadas.
ahí se da la acumulación, ¿no? Es un proceso gradual que se da, ¿no? Y lamentablemente, ¿cómo explota? Explota como un infarto al corazón, como un accidente cerebrovascular, como un problema de hipertensión, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, va a ser importante, mis queridos estudiantes, ¿no? Identificar la obesidad como un problema mundial, ¿no? Y que una de las alteraciones metabólicas que presentan personas con obesidad son estos cuadros de dislipidemias. ¿Qué es esto? Aumento de lípidos en sangre, ¿no? Sobre todo de dos lípidos, de los triglicéridos y del colesterol, ¿sí? Entonces, esto lo convierte, esta dislipidemia, esta obesidad convierte en un factor de riesgo, ¿no? Para que se forme esta placa. Y esta placa, a su vez, como llevarnos pues a diversas enfermedades cardiovasculares. Entonces, es importante diagnosticar en una persona que tiene dislipidemia para corregir esto, ¿no? Porque no pasen los años y al final tenga un problema que de repente lo lleve a perder la vida, ¿no? O genere pues alguna otra secuela, ¿no? En el caso de accidente cerebrovascular, le puede ser una parálisis, ¿no? De la mitad del cuerpo, ¿no? Y eso lamentablemente afectar toda su calidad de vida de esta persona. Entonces, hay que determinar los niveles de colesterol en sangre, los niveles de lípidos, perdón, de triglicéridos en sangre, ¿no? Es por eso que parte de los controles también que se hace cuando una persona, ¿no?, quiere ver cómo está su estado de salud, está el perfil lipídico. Perfil lipídico. De repente has visto que al papá, a la mamá, no sé, al abuelo o a ti, te han mandado a veces una prueba de tu perfil lipídico, ¿no? Donde se investigan todos estos lípidos, cómo están en tu sangre. ¿Cómo tratar esto? ¿Cómo tratar esto? ¿Cómo enfrentar esta situación de dislipidemia? Bueno, lo primero es mejorar nuestro estilo de vida. Dieta sana, hacer ejercicio, eliminar hábitos tóxicos, ¿no? Pero también hay medicamentos que contribuyen a disminuir los lípidos en sangre, ¿no? Pero no todos son medicamentos, ya los medicamentos son en casos extremos, ¿no? Pero el tema de fondo siempre tiene que ver con la alimentación, con la dieta, con el ejercicio. Para el diagnóstico de dislipidemia es necesario medir los lípidos en sangre, ¿no? El colesterol total, ¿no?, para adultos, hombre o mujer, sus valores normales es menor a 200 miligramos por decilitro. Para colesterol total. Colesterol total. Cuando yo digo colesterol total, y esto lo voy a hacer también en la práctica, cuando yo me refiero a colesterol total, chicos, colesterol total, me estoy refiriendo principalmente a dos formas de colesterol, ¿sí? A dos formas de colesterol. El colesterol que está en las lipoproteínas de baja densidad, más el colesterol que está en las lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? O sea, colesterol total hace referencia a los dos tipos de colesterol, el LDL y el HDL, ¿sí? Es colesterol total. Triglicéridos, valores normales en personas adultas, menor a 150 miligramos por decilitro. Cantidades normales. Y cuando alguien, y si tú mires el HDL, acá está, mira, tiene que ser mayor a 40. Solito HDL, colesterol HDL, mayor a 40 miligramos por decilitro. Menos de 40 y es un riesgo. Menos de 40 es un riesgo. ¿Sí? Ahí está. Por último, el perfil lipídico. El perfil lipídico evalúa valores de colesterol total, valores de triglicéridos, el colesterol LDL de las lipoproteínas de baja densidad y el colesterol HDL de las lipoproteínas de alta densidad. En eso consiste todo lo que viene a ser el perfil lipídico, ¿sí? Entonces nosotros, en esta práctica demostrativa, vamos a identificar los valores de triglicéridos y colesterol total, ¿sí? Ese es nuestro asunto de la práctica demostrativa. Y lo primero que se necesita cuando hemos llegado al laboratorio, lo que te he dicho, para identificar cualquier sustancia, lo primero que necesitamos, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es?
la sangre. Es lo primero que debemos hacer cuando llegamos al laboratorio. Obvio, después de poner nuestro mandil, de ver que nuestra mesa tiene todos los materiales, ¿no? Antes que el profe nos diga, chicos, hoy vamos a hacer la práctica. No, profesor, de frente. Yo sé que voy a necesitar sangre, por lo tanto, inicio extrayendo sangre a uno de mis compañeros, porque esa es la muestra que vas a utilizar. Entonces, la extracción de sangre, ¿no? Ahí está. Es lo primero. Hay ustedes ya, con apoyo del docente, el profesor Juan, ¿no? Con Guamán, han podido también realizar este procedimiento. De repente, en el primer laboratorio hubo algunas dificultades. ¿Qué? Ya en el segundo laboratorio se trató de corregir esas dificultades con el apoyo ya de los materiales propios para la extracción de sangre por medio del sistema Vacutainer, ¿no? Algo que es importante que ustedes deben recordar, siempre por favor bisel hacia arriba, ¿no? Tenemos que ingresar con la aguja a la vena, hay que ingresar a la vena, no marcar la vena, hay que ingresar a la vena. Tampoco vas a poner toda la aguja, ¿no? No, hay que ingresar el bisel y unos centímetros más, nada más, ¿sí? Unos milímetros más, perdón, ¿sí? ¿Sí? Sostener bien con una de las manos, ¿no? El capuchón, ¿no? Y este procedimiento que tú has hecho, para que con la otra mano puedas, a manera de una jeringa, ingresar el frasco al vacío de tapita roja, ¿no? Los principales errores que cometemos cuando sacamos sangre es que la mayoría a veces ingresa en la vena. La mayoría hace esto. Pero no hace esto, mira, no sujeta el capuchón al brazo para tener esto firme, esto que esté bien firme. Y cuando pone el tubito, empuja todo. Como no sujetó bien, empuja todo. Entonces, si empuja todo, ¿qué pasa con la aguja? Atraviesa la vena y ya no sale sangre. Y la demostración es, si te ha pasado a ti, profesor, no salió sangre, pero en el tubito hay una gotita de sangre. En el tubito hay una gota de sangre. ¿Eso qué cosa quiere decir? Ah, que sí llegaste a vena, pero cuando lo empujaste todo esto, te saliste de la vena. ¿Sí? Entonces, esta parte es clave, esta foto es clave de cómo, en este caso, con el dedo pulgar, está presionando, ¿no? Este capuchón, ¿no? Para que luego con la otra mano, ¿no? Cuando tú empujes el tubito al vacío, no desplaces la aguja y la aguja no se mueve. En algunos también yo he visto que este dedo lo ponen en la aguja. Este dedo de acá lo ponen en la aguja. No, mira, ¿dónde está el dedo? ¿Sí? Estos son procedimientos que están en la guía, ¿no? Que ustedes también lo han hecho, por lo tanto, no se olviden, por favor, todavía está pendiente 2 prácticas presenciales, ¿no? La semana 10 y la semana 13. Son las 2 prácticas presenciales todavía pendientes de bioquímica. Bueno, ahí están todos los materiales que necesitamos para extracción de sangre, ¿no? Y bueno, y el procedimiento, ¿no? Lo primero, ubiquemos la vena. Ubiquemos dónde está la vena, sientan la vena, sientan cuál es el camino de la vena, porque por ese camino de la vena es que vas a meter la agujita con el bisel hacia arriba, ¿no? Limpias la zona, ligas, y bueno, ya inicias el procedimiento, pues, de la extracción, ¿sí? Ahí está, ¿no? Acá está, ¿no? Como una de las manos, ¿no? El dedo pulgar, mira, está presionando acá el capuchón para que con la otra mano, ¿sí? Haga el procedimiento y esta parte de la tapita roja, ¿no? Puede atravesar el otro extremo de la aguja y luego la sangre sale por un sistema de que este tubito, como está cerrado al vacío, jala la sangre, ¿no? Automáticamente jala la sangre, ¿sí? Bueno, y todos los procedimientos que creo que ustedes también ya conocen, he tratado de que recuerden un poquito nada más. A ver, entonces, una vez que hemos sacado sangre, a ver, ¿qué hacemos con la sangre? Una vez que lo sacaste, a ver, dime. Centrifugarla. Lo llevamos a baño María, profesor. Al baño María a centrifugar. ¿Sí? ¿Baño María? Profesor, primero se incuba la sangre Comienza por a máximo de 12 minutos. profesor. Se centrifuga, profesor.
A ver. Espera. Dejamos la Profesor, sangre, una vez que hemos extraído, lo rotulamos, le ponemos su nombre, ¿se acuerdan? Le ponen su nombre, ¿no? Y lo dejan en su gradilla. Dejan en su gradilla unos minutos, 4 minutos creo que máximo, para que la sangre coagule. Porque su sangre líquida va a coagular. Se va a convertir tipo gelatina, no sé si han notado, ¿sí? ¿No? Tipo gelatina, la sangre coagula. Después de estos 4 minutos, ¿no? Ya está listo para llevarlo ¿a dónde? A centrifugar. A centrifugar, ¿no? Ahora, la centrífuga que tenemos nosotros, para centrifugarlo, solemos sacar la tapita, ¿no? Solemos sacar la tapita, ¿no? Retiramos la tapita y ponemos en la centrífuga, ¿no? En promedio, ¿no? Lo ponemos 5 minutos, en promedio, 3.500. 4 o 5 minutos, y lo armamos a 3.500 o 4.000 revoluciones por minuto y dejamos que solo la centrífuga haga su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? ¿No? Esto da vueltas, vueltas como una lavadora, ¿sí? Da vueltas, vueltas y separa la sangre en sus componentes. Hacia la parte de arriba va a quedar el suero y hacia la parte de abajo queda el paquete globular, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuál de las dos tú utilizas? ¿Lo de arriba o lo de abajo? El de arriba, profesor. El de arriba, profesor, el plasma. El El suero. suero. El suero. El Suero. suero. Como esta pita roja, lo que ha quedado es suero. El suero, porque en ese suero está la glucosa, están las grasas, están las proteínas, están los desechos, están las hormonas, o sea, el suero. Utilizamos el suero. Entonces, ya tenemos el procedimiento, profesor. Perfecto, ya está todo listo. Ahí está. Luego necesitamos nuestros reactivos. ¿Se acuerdan de sus reactivos? ¿Sí o no? Acuérdate de tu práctica de glucosa. Acuérdate de tu práctica de glucosa. ¿Sí? A ver. ¿Qué reactivo necesitamos, profesor? Necesitamos un reactivo de trabajo, ¿no? Este reactivo de trabajo contiene enzimas y moléculas que van a reaccionar con la sustancia que tú vas a medir. Y luego necesitas un estándar, ¿no? En glucosa, no sé si se acuerdan, por favor, el estándar era un vial, un frasquito pequeño, ¿sí? De color caramelo, y la tapita era verde. ¿Lo recuerdan? Sí, profesor. Ese era el estándar de glucosa. ¿Qué cosa tenía el Estándar de estándar de glucosa. glucosa? Tenía glucosa, por eso se llama estándar de glucosa. Ahora, como nosotros no estamos haciendo glucosa, estamos haciendo colesterol y triglicérido, necesitamos un estándar de triglicéridos y un estándar de colesterol y un estándar de triglicéridos. Este estándar contiene una concentración conocida tanto de triglicérido como colesterol, cuyo valor es de 200 miligramos por decilitro. Y luego necesitamos el reactivo de trabajo para triglicéridos y reactivo de trabajo para colesterol. Bueno, ¿qué más necesito? El suero que has extraído. Con todo eso, ya podemos iniciar, ¿no? El procedimiento para determinar el colesterol y el triglicérido. Ahí está. Las pipetas, ¿no? Las vamos a utilizar porque vamos a cargar reactivo de trabajo, vamos a cargar suero, vamos a cargar estándar, ¿te acuerdas? El reactivo de trabajo, ¿con cuál pipeta cargaste? ¿Con la pipeta que tenía su tapita azul o con la pipeta que tenía su tapita La amarilla, amarilla? profesor. El reactivo de trabajo, el reactivo de trabajo. La de trabajo. La de amarilla, profesor. No, la otra, profesor. La celeste, No, La celeste. el azul. Claro, el reactivo de trabajo fue el azul. ¿Con qué cargaste el suero? A ver, ya no, sí, el suero, ahí no hay pierde, el suero. ¿Con qué cargaste Con el el suero? amarillo. Con la amarilla. Con Con amarillo. el amarillo. Claro, es que la pipeta que tiene la punta amarilla es una pipeta que carga un volumen pequeño. Y la pipeta que tiene la punta azul carga un volumen mayor, un volumen más grande. ¿Sí? Ahí está. Y incluso hay una técnica para
cargar los volúmenes, ¿no? Yo espero que también en la práctica el profesor Juan te haya explicado y de repente aquí es donde la mayoría por experiencia suele fallar, cuando está cargando, sobre todo volúmenes pequeños, ¿no? Porque cuando aprietan todo el émbolo, mira, por ejemplo, hacen esto, hacen el 5. Mira el 5. Hacen así para cargar. Aprietan todo el émbolo hasta abajo y cargan. Cuando haces esto, cargas un volumen mayor de lo que dice aquí. Si acá decía 10 microlitros y tú haces esto, cargas más de 10 microlitros. Y eso ya va a alterar tu resultado. ¿Sí? ¿Cómo hay que cargar? Así como dice acá, como el 1. ¿Sí? Hay que apretar el émbolo no hasta abajo, hasta un tope. Ahí nomás, hasta un tope nomás. Cuando vas a vaciar, ahí sí, haces como el 5. Cuando vas a vaciar. ¿Sí o no? Pero cuando vas a cargar, solo hasta el primer tope. Ahora, en la pipeta azul, sí se siente esto, se siente más, se percibe mejor. En cambio, en la pipeta amarilla, la punta amarilla, como es un volumen pequeñito, apenas se percibe, pero sí se percibe. Entonces, este es un problema que a veces se tiene cuando se está todavía practicando con estas pipetas, ¿no? Y por eso a veces el resultado que nosotros damos no es muy confiable, porque ha habido errores en el procedimiento, ¿no? No es muy común. Podemos interpretar, salió alto, salió bajo, pero no necesariamente salió alto, porque mi compañera está con diabetes, ¿no? Porque mi compañero tiene una dislipidemia. Entonces, puede ser que también haya habido algún error en la forma como todavía estamos aprendiendo a pipetear. Es normal eso, es parte de un aprendizaje, es parte de una práctica. Ya está. Bueno, los volúmenes son volúmenes pequeñitos, ¿no? Como ya con sus microlitros. Ya. Entonces, chicos, vamos a hacer la práctica, ¿sí? Demostrativa, obvio, ¿no? Y vamos primero con los triglicéridos. Entonces, mira, necesitamos 3 tubitos. Acuérdate, glucosa, por favor. Tubito 1, blanco. Tubito 2, estándar. Tubito 3, muestra de suero. Lo primero que hacemos, agregamos reactivo de trabajo. Si estamos haciendo triglicéridos, reactivo de trabajo para triglicéridos. Con la pipeta que tiene la punta azul, agregamos 1000 microlitros al tubo blanco, 1000 microlitros al tubo estándar, el 2, y 1000 microlitros al tubo 3, que es donde vamos a poner el suero. Luego que hemos completado esto, cambiamos la pipeta, y ahora con la pipeta de punta amarilla, agregamos el estándar de triglicéridos, que es el frasquito más pequeñito, y agregamos solo 10 microlitros, pero al tubo número 2. Nada más. Luego, cambiamos la puntita amarilla por otra puntita amarilla limpia, porque si no hacemos contaminación, y cargamos 10 microlitros de suero, del suero de la centrifugación. Y esos 10 microlitros lo agregamos ¿a dónde? Lo agregamos al tubito número 3. ¿Qué hacemos? Mezclamos. Estamos ahí, mira. Tubo 1, tubo 2, tubo 3. Ahí está. Mezclamos. ¿No? Mezclamos, ¿no? Agitamos el tubito, ¿no? Agitamos el tubito. Mezclamos. Ya está, ya. Luego de eso, ¿qué hacemos? Se va a incubar, profesor. Vamos al Sí, baño de claro, María. Vamos al baño de María. Entonces, luego de eso, profesor, como dice acá, incubamos un periodo de 5 a 10 minutos a 37 grados. Allí está. Luego de este tiempo, hacemos la lectura en un aparato llamado espectrofotómetro y leemos las absorbancias. La lectura se hace a una longitud de onda de 505 nanómetros y
se lee la absorbancia del tubito muestra y el tubito estándar. ¿Quién es el tubito muestra? El 3. ¿Quién es el estándar? El 2. Se apunta cuánto sale la absorbancia del tubito 3 de la muestra y eso se va a dividir con la absorbancia del tubito número 2 del estándar. Y este valor que sale de esta división lo vas a multiplicar por 200. Ya no por 100. ¿Te acuerdas que en glucosa era por 100? ¿No? Profe, ¿por qué por 200? Porque no olvides que el estándar que tú estás trabajando ahora en esta prueba de triglicéridos tiene un valor de 200. Ya no tiene un valor de 100 como lo tenía en la glucosa. Y lo que te va a salir aquí, lo expresas en miligramos por decilitro, y esa es la concentración de triglicéridos que tenía el suero que estás investigando. Si te das cuenta, el procedimiento es similar ¿a quién? ¿Similar a quién es el procedimiento? A la glucosa. A la glucosa. A la glucosa. Solo, obvio que no vas a determinar glucosa, vas a determinar triglicéridos, por lo tanto, el reactivo de trabajo que has usado es para triglicéridos, no es para glucosa, es para... Y el estándar es también de triglicéridos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vamos a llevar estos tubitos al baño de María, ¿te parece? ¿Sí? ¿Ya lo mezclaste? Llevamos al baño de María. ¿Ya? Vamos a llevarlo al baño de María. Ahí está. ¿Te acuerdas tu baño, María? Sí, profesor. Profesor. Milagros, dime. Profesor, buenos días. Una consulta. En la prueba anterior, por ejemplo, se supone que el tubo 2 es el estándar. Para todas las mesas era lo mismo. Y cuando hicimos cuando le metimos al estructofotómetro, se supone que todo tiene que ser igual, pero de ninguna mesa eran iguales, todas eran diferentes. ¿A qué se debe eso? Excelente pregunta, buena pregunta. Sí, voy a tratar de responderlo cuando haga la lectura de esto, para que, si no, ya, lo voy a tratar de responder tu pregunta, porque a toda la mesa le salió un estándar diferente, ¿sí? Si utilizaron el mismo frasquito. Si utilizaron el mismo frasquito, le debió salir a todas un estándar, no igual, pero sí similar. ¿Sí? Igual es difícil, ¿no? Pero sí similar. ¿Sí? Más menos, ¿no? Siempre 10, 20 más menos, ¿no? Por decir así, ¿sí? Ahora lo voy a ver, ¿ya? Gracias por tu consulta, ¿sí? Voy a dar a responderlo, ¿ya? Pero aquí, más adelante, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo llevaron a baño de María, y en el baño de María esperaron 5 o 10 minutos, y luego pasó esto, ¿sí o no? Sí, profesor. Claro. ¿Qué pasó? Lo primero que vieron, ¿qué cosa fue? ¿Un cambio de qué? De color, profesor. De color, Un cambio profesor. de color. Un cambio de lo primero que se ve es un cambio de color. Incluso algunos comenzaron a ver el cambio de color antes que lo lleven al baño de María, ¿o no? Sí, profesor, cuando se le puso el suero plasmático, ahí comenzó a cambiar. Claro, algunos ya, oye, mira, ya está cambiando. Incluso antes de llevarlo al baño de María ya estaba cambiando de color. Solo que el baño de María, como está a 37 grados, acelera esa reacción, ¿no? Para no esperar media hora, ¿no? Mejor esperamos 5 o 10 minutos porque el tiempo siempre es una variable valiosa. Entonces, observamos cambio de color. Pero también, ¿qué cosa observamos? Observamos que el tubito 1 no había cambiado de color. Estaba igualito. El reactivo de trabajo, en este caso, reactivo de trabajo para triglicéridos, no cambió de color. Y eso está bien que no cambie de color. Si en alguna mesa cambió de color, hay que interpretarlo, ¿no? El tubo 2 sí cambió de color. ¿Y por qué cambió de color? Porque el tubo 2 tiene reactivo para triglicéridos y tú le has agregado estándar de triglicéridos, o sea, le has agregado triglicéridos. Entonces se ha producido acá una reacción química. Y producto de esa reacción química se ha formado un compuesto coloreado y es el compuesto coloreado que tú estás observando. El tubo 3. El tubo 3 es un cambio de color ligero, pero es un cambio de color.
¿Qué cosa contiene? El reactivo de trabajo y el suero, y en el suero hay triglicéridos. Por lo tanto, se produce esa reacción, y producto de esa reacción, la evidencia de esa reacción química es la formación de un compuesto coloreado. Si quieres ya un cambio de color. Ahí está. ¿Sí o no? Ahora, tratando de ir respondiendo a la pregunta que me hizo su compañera. Cada mesa sacó sangre, ¿sí o no? Y cada mesa procesó la muestra de sangre que sacó. Y eso está en el tubito número 3. El suero está en el tubo número 3. Por lo tanto, como es muestra de sangre diferente, entonces es normal esperar que en este tubito 3, ¿no? El cambio de color no sea igual en las 4 mesas. Porque puede ser que en una mesa la sangre tenga más concentración de una sustancia y en otra mesa tenga menos concentración. No olvides que esto se va a colorear en base a la concentración de la sustancia que tú estás investigando. Como ustedes hicieron glucosa, si una persona tiene más glucosa, esto se colorea más. Si tiene menos glucosa, esto se colorea menos. Nosotros no sabemos, porque son 4 personas diferentes. Pero como dijo su compañera, profesor, pero en el tubito 2, todas hemos usado el mismo estándar. Por lo tanto, a todas nos debió haber salido un color similar, y no solo un color similar, sino la lectura de la absorbancia debió también haber sido similar. Pero lo que ustedes observaron, como pasó también en la noche, solo en el color hubo diferencias. Entonces la lectura también iba a dar diferencias. ¿Por qué? Porque yo por lo general hice un estándar, uno mío, que yo hago, ¿no? Menos error de pipeteo porque tengo más práctica para pipetear. Y luego cuando los chicos me traen su estándar, oye, mira cómo te ha salido tu color a ti y mira cómo debió haberte salido el color. Profe, se parece. Ah, ya, has hecho un buen pipeteo. Profe, me ha salido muy tenue. Ah, algo ha pasado. Profe, me ha salido muy intenso. Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado allí? Para mí, ha pasado esto. Esto de acá ha pasado. Error en el pipeteo. Cuando sale demasiado intenso, es porque ustedes, cuando han cargado el estándar, que es con la puntita amarilla, ¿no? Que es un volumen pequeñito, no han presionado el émbolo hasta el primer tope, sino han presionado el émbolo hasta el tope de abajo. Por lo tanto, han cargado más estándar. No han cargado 10, han cargado el doble. Y Pero si profesor, eso lo hizo el mismo profesor a todas las mesas. Ya. Nosotros solamente hemos puesto en la muestra. Ya, esperen. Al final, déjenme terminar, por favor. ¿Sí? Entonces, cuando cargas esto, ¿no? Cargas más. Cuando haces como 5, cargas más. Y si cargas más, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay más estándar, ¿sí o no? Si hay más estándar, entonces ya la concentración va a aumentar, por lo tanto el color va a ser más intenso. Entonces, un error de pipeteo. Segundo, ya, se cargó bien. ¿Cuál es el otro problema que suele pasar? Como el volumen de suero y estándar es un volumen chiquitito, no sé si han visto un volumen pequeñito, ¿no? A veces cuando ustedes lo dejan en el tubito, lo dejan en la parte de arribita. Por aquí lo dejan. Y a veces no baja, porque es un volumen muy pequeño. Entonces, mientras va bajando, se va diluyendo, y ya lo que llega acá para mezclarse con el reactivo de trabajo es menos volumen de lo que tú cargaste. Entonces, ahí ya no sale más intenso, sale muy claro, ¿no? Menos cantidad de estándar. O suero también puede pasar con esto. ¿Sí o no? Ya. Profesor, ¿y qué pasa si, como tú dices,
yo no cargué en el estándar, ¿no? No cargué el suero, ¿no? Entonces, ¿dónde pudo haber estado el error? Si el estándar está bien cargado, si el estándar lo hizo el docente o alguien que tiene más experiencia. Ahí el reactivo de trabajo también es importante, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si tú el reactivo de trabajo lo cargas de esta forma, ya no vas a cargar 1000. Ya no cargas más de 1000. Y si cargas más de 1000, entonces, cuando echas tu muestra de 10, la muestra se diluye, porque ya no es una relación 1000 con 10, es una relación, voy a hacer un extremo, 1500 con 10, lo diluyes, ¿no? Y eso también va a afectar el resultado final, ¿no? Ahora, profesor, y si yo hice bien esto de acá, lo hice así, ya, pero ¿qué tal cuando estás cargando en el reactivo, ¿no? Soltaste soltaste esto antes que llegues al frasco. Entonces, si lo soltaste, aparentemente cargaste 1000, pero no cargaste 1000, cargaste menos. De repente cargaste 800. Y si cargaste 800 y le agregas 10 microlitros de suero o estándar, de nuevo, como hoy, la relación ya no es 1010, es menos de 1010. Entonces, de nuevo se produce el error de pipeteo. De nuevo es el error de pipeteo, ¿no? Por eso, ¿yo qué recomiendo? Yo recomiendo que el pipeteo lo haga una sola persona. Una sola persona. Que una sola persona cargue el reactivo de trabajo a los 3. Una sola persona. Entonces, si tiene un error, ese error lo mantiene para los 3. Porque a veces decía, tú carga el 1, tú carga el 2, tú carga el 3. Ahí hay más posibilidades de ¿qué? De generar errores, ¿no? ¿Sí o no? Pero, una vez más, esto es habitual porque recién ustedes están aprendiendo a utilizar ¿qué cosa? Esta pipeta, ¿sí? Pero ya lo conocen, ya salió, en la noche también se dio este problema, ¿sí o no? Entonces no es un tema solo fue de la mañana, es un tema habitual en las primeras prácticas, en las primeras prácticas. Lo que sí ya no debería pasar es en la práctica 10 y en la práctica 13. ¿Por qué? Porque ya en esa práctica ustedes ya saben dónde está el error y se trata de reducir o evitar ese error, ¿sí? ¿Sí? Profesor, una consulta, pero en cuanto a lo que es pipeteo, la pipeta nos marca la cantidad, eso no tiene nada que ver con lo que usted nos dice en cuanto al error, porque de ahí marca si es los 10, ¿no? En este caso, que se coloca, no tiene nada que ver al momento de agregar ¿cómo se llama? Al estándar. No, es que la pipeta puede tener 1000 en el reactivo de trabajo o puede tener 10 para el estándar, pero si tú el procedimiento lo haces mal. Es en cuanto al procedimiento, entonces. Claro, Porque nosotros hemos cargado en la, ¿cómo se llama? Con la pipeta amarilla, normal los 10, pero no, en esto no hemos percatado de lo que dice en el paso 5, de que era hacia un lado, ¿no? Póngale, por ejemplo, entonces posiblemente porque el de mi compañera salió bajo la glucosa. Entonces, ¿estaría bien la lectura o no? No, es que a ver, una vez más, yo no puedo y no podemos dar un diagnóstico sobre la lectura cuando no miramos el procedimiento, ¿no? Y de nuevo, o sea, nosotros no podemos tratar de decir de la sangre que hemos sacado si el compañero está alto, bajo, ¿por qué? Porque estos errores que se presentan son errores habituales cuando uno está iniciando, manipulando recién el uso de estos instrumentos, ¿no?
que incluso reducen los errores, si es que, vamos a decir así, están bien usados, porque estas son pipetas mecánicas, no son las otras pipetas donde uno tenía que absorber y cargar, ¿no? Con una bombilla, no. Con esto incluso se reduce, pero para que se reduzca el error, hay que utilizarlo de manera adecuada, ¿no? Por eso, esto está en su guía. O sea, esta Sí, forma, sí cómo está. se carga, está en su guía. Esto no es un tema de que está todo escondido bajo 7 llaves, ¿no? Esto está en su guía, ¿no? Y hay un video incluso que yo le pasé también, ¿no? De cómo se carga esto de acá. ¿Por qué? Porque, como yo te comenté, los principales errores que se van a dar en las primeras prácticas es, para mí, principalmente encargar las pipetas, ¿no? Encargar las sustancias, ¿no? Son los principales errores que se van a dar, ¿sí? Pero si nosotros conocemos el error, para la siguiente tranquilamente podemos tratar de evitar ese error, ¿sí? ¿Sí? Ya. Entonces, acá estábamos, ahí está. Después que salió de baño de María, ¿a dónde lo llevaste? A mi mesa, profe. A la mesa, y de la mesa para la lectura, ¿no? Al espectrofotómetro, ¿sí o no? Así es, profe. Sí, profesor. Así es, ya. Entonces, pero lo que te voy a explicar un poco aquí es por qué cambió el color. ¿Sí? ¿Por qué en el 1 no cambia de color y por qué en el 2 y el 3 cambió de color? Claro. Tiene que ver con que se ha producido una reacción química. ¿Sí? Se ha producido una reacción química, ¿no? Y en el tubo 2 y 3 ves este compuesto coloreado. En el tubo 2 y en el tubo 3. Y en el tubo 1 no ves el compuesto coloreado. ¿Cómo que reacción química? A ver, ¿qué le agregaste a los 3 tubitos? Reactivo de trabajo. ¿Qué cosa tiene el reactivo de trabajo? Tiene lipasa, tiene ATP, tiene la enzima glicerol quinasa, tiene la enzima glicerol fosfoquinasa, tiene la enzima peroxidasa. Todo eso tiene el reactivo de trabajo. Eso que le agregas 1000, tiene todo eso. Entonces, cuando tú agregas el estándar que tiene triglicéridos o el suero que tiene triglicéridos, se produce una primera reacción con la lipasa. Y la lipasa reacciona con los triglicéridos del estándar o el suero para formar glicerol y ácidos grasos. Luego, en otra reacción, el glicerol se combina con el ATP que tiene reactivo de trabajo, más otra enzima que tiene reactivo de trabajo, y forma glicerol 3-fosfato y ADP. En otra reacción, el glicerol 3-fosfato se combina con el oxígeno y con otra enzima que tiene reactivo de trabajo, forma una sustancia dihidroxiacetona fosfato y peróxido de hidrógeno. En otra reacción, el peróxido de hidrógeno que se ha formado aquí, mira, se combina con otras moléculas que tienen reactivo de trabajo y con la enzima peroxidasa, y ahora sí se forma el compuesto coloreado. Por eso aparece este compuesto coloreado en el tubo 2 y en el tubo 3. Mientras haya más concentración de triglicéridos, más concentración de triglicéridos, más concentración de triglicéridos, habrá también más glicerol, más glicerol. Y si hay más glicerol, también habrá más que más glicerol fosfato, más glicerol fosfato. Si hay más glicerol fosfato, habrá también más que peróxido de hidrógeno. Y si hay más peróxido de hidrógeno, este compuesto coloreado será más intenso. Será también más intenso. ¿Sí? Como aparece aquí en el tubito número 2, un color más intenso. En el tubito número 3, sí hay reacción, pero no es un color tan intenso. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué el tubo 1
no hay compuesto coloreado? ¿Por qué en el 1, profesor, no apareció el compuesto coloreado? ¿El 1 tiene lipasa? Sí. ¿El 1 tiene ATP? Sí. ¿Tiene la enzima glicerol quinasa? Sí. ¿Oxígeno? Sí. ¿La otra enzima? Sí. ¿La enzima peroxidasa? Sí. ¿Y por qué no hay, profesor, entonces compuesto coloreado? Porque no tiene ¿qué cosa? ¿Qué no tiene? Triglicéridos. Triglicéridos, no Pues, tienen triglicéridos. por eso no se produce toda esta reacción. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Y es una reacción que ustedes han, bueno, con la glucosa lo han evidenciado pues también, ¿no? Cuando han agregado, ¿no? Seguro el suero o cuando han agregado el estándar, ¿no? Sí. Por más que no hayan llegado a un resultado confiable, les ha salido la reacción. Tomen eso como positivo. Por más que de repente su resultado no haya sido muy confiable, ¿no? Porque ha salido o muy alto o muy bajo, ¿no? Pero que haya llegado a la reacción del tubo 2 y el tubo 3 y el tubo 1 no tenga reacción, es porque, mira, han cumplido con estos procedimientos. Lo que ha faltado de repente es las cantidades exactas, ¿no? Que tienen que estar para que también la reacción sea exacta. ¿Sí? Bueno, esto ya lo he indicado. Ya, entonces lo llevamos al espectrofotómetro, ¿se acuerdan? Se va al espectrofotómetro. El espectrofotómetro es un instrumento que mide la cantidad de radiación visible que absorbe una solución. Esta sustancia coloreada, el tubo 2 y el tubo 3, va a absorber una luz. Va a absorber, mientras la sustancia sea más coloreada, absorbe más luz. Y ese es el valor que me da el espectrofotómetro. Para eso el espectrofotómetro tiene una lámpara. Esa lámpara emite luz. Cualquier foco emite una luz, ¿no? Pero esa luz es filtrada a una determinada longitud de onda. Y esa longitud de onda va a la muestra, a la sustancia coloreada. La sustancia coloreada absorbe esa luz y esta máquina me da el valor de esa absorción de luz. Mientras la sustancia sea más coloreada, absorbe más luz, por lo tanto ese valor que me da es más alto. Y esto creo que sí lo han identificado. Cuando ha sido su sustancia más coloreada, su valor de absorbancia ha sido más alto del valor que han sacado cuando la sustancia ha sido menos coloreada. Bueno, ¿qué hay que hacer? La lectura del espectrofotómetro. Lo hacemos rápido, creo que estamos demorando mucho esta parte. El tubito 1, que es el blanco, me sirve para llevarlo acá, ponerlo al pocillo y llevar este sistema a cero. Llevar el sistema a cero. Calibramos el sistema a cero con el tubito número 1, el blanco. Luego de eso, leemos el tubo número 2. El 2 era el estándar. Traigo este tubito, lo pongo al pocillo y hago la lectura y me sale un valor. Luego el tubito número 3, que era la muestra, lo pongo a un pocillo, hago la lectura y me sale otro valor. Y con esos valores hago el cálculo de la concentración de triglicéridos, como lo hiciste con la glucosa también. ¿Sí? Vamos a hacerlo ya. Ahí está bien. Como es demostrativo, estamos asumiendo que está saliendo estos valores. Es demostrativa la práctica, ¿sí? Valor de absorbancia del estándar, tubito número 2, a 505 nanómetros me sale 0.650. Valor de absorbancia de la muestra, tubito número 3, me sale 0.450. Chicos, ¿dónde está más coloreado? ¿Tubo 2 o tubo 3? Tubo 2. Tubo 2. Dos. El tubo 2, profesor. Como el tubo 2 está más coloreado, mira, por eso el valor de absorbancia también, ¿cómo es? Comparado con el tubo 3, ¿cómo es? Es mayor. Es mayor. Es más alto, profesor. Es más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque como está más concentrado, absorbe más luz.
Si absorbe más luz, su valor de absorbancia es mayor. ¿Sí? Ahí está. Y como el tubo 3 tiene menor compuesto coloreado, ¿no? De la reacción, absorbe menos luz, por lo tanto su valor es menor que el tubo 2. Ahí está. Bueno, con esto hay que hacer los cálculos, ¿no? Y me van acompañando con los cálculos, si quieren lo van haciendo. A ver, según la fórmula, ¿sí? Era la absorbancia de la muestra entre Sobre- la absorbancia Absorbancia estándar por del 200. estándar, Por 200. Por 200. todo Por esto 200, profesor. todo esto multiplicado por A 200, 200. igual, ¿no? Ahí está. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, reemplazando tenemos absorbancia de muestra 0.450, ¿no? ¿Sí? 0.450 dividido por Entre la absorbancia del 0.650 estándar, 0.650. Todo por esto 200. multiplicado por 200. Igual. Profe, sale 138.46. .461538, profesor. Ahí en el chat le mando la respuesta. Pero se redondea nomás. ¿100 por qué? 138.46. 138.46, profesor. Ya, vamos a redondear. Si es menos de 5, 138.5. ya está. Miligramos por decilitro. Por decilitro. No olvides la unidad. Nunca te olvides de la unidad. Ya. En la primera parte, ¿te acuerdas? Estaba concentración de triglicéridos normal. ¿Cuánto era? Menor a 150. ¿Cuánto te ha salido a ti? 138. Por lo tanto, ¿cómo lo puedes interpretar? Que esta persona está dentro de los valores normales. Está dentro de los valores normales. Esa es la interpretación que tú haces a tu al resultado, conociendo cuáles son los valores normales. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si te das cuenta, el procedimiento es similar a lo que hiciste con glucosa. Igual no, pero similar sí. Ya. Entonces, ahora lo hago más rápido todavía, por favor. Manuel, levantaste la mano, dime. Sí, profesor, disculpe, 138 es menor, ¿no? De lo normal. No, valores normales son menores a 150. 200, ¿no? Valores 150 normales es el menor, ¿no? Valores normales de triglicéridos en sangre es menor a 150. ¿Sí? Si sale menor a 150 miligramos por decilitro, la persona está dentro de los valores normales. Y nos ha salido 138. Por lo tanto, 138 es menor a 150. Por lo tanto, en consecuencia, está dentro de los valores normales. Y en relación a la pregunta del chat, me preguntan, profesor, ¿por qué lo han multiplicado por 200? No se multiplica por 100. Es la consulta que me hace uno de sus compañeros. Y hago recordar, chicos. Claro. Glucosa es por 100. Glucosa es para 100 y colesterol Para 200. los triglicéridos es 200, profesor. Claro. Sí, de triglicéridos es 200 y de colesterol es En 100. glucosa fue 100. ¿Por qué? Porque el estándar vale 100. En cambio, el estándar de triglicéridos vale 200. Por eso se multiplica por 200, ¿no? Depende de cuánto valga el estándar. Y eso, profesor, ¿dónde lo encuentro? Mira el frasquito, y en el frasquito, si ha sido curioso y lo han leído, ahí dice cuánto vale la concentración del frasquito estándar, ¿sí? A veces cambia, por eso siempre, a veces los protocolos también se ajustan en base a lo que diga el fabricante, ¿no? Si el fabricante dice, esto no es 100, es 90, entonces tú tienes que multiplicar por 90. Si el fabricante dice, esto no es 200, es 250, tienes que multiplicar por 250. Depende de lo que indique el fabricante, ¿no? Ahí está. Bien, chicos, ya para avanzar, ahora pasamos, ¿sí? Ahora pasamos a lo que viene a ser colesterol total, ¿sí?
Ahora, identifiquemos colesterol total. Y el procedimiento, lo hago más rápido, es lo mismo. Ahora echamos a los 3 frasquitos reactivo de trabajo. ¿Pero de qué? De colesterol total. Al tubo 2, 10 microlitros de estándar de colesterol, que vale 200 el estándar. Y al tubo 3 le agregamos el suero, también 10 microlitros del suero, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, con todo esto, ¿qué hacemos? Lo mezclamos Lo vamos y lo baño llevamos ¿a María. dónde? Lo llevamos a al incubar. baño María. Ajá, lo mezclamos y lo llevamos a baño de María. Luego de baño de María, hacemos la lectura en el espectrofotómetro, una lectura a 505 nanómetros, donde la absorbancia de la muestra se divide por el estándar y lo multiplicamos por 200. El protocolo es similar si te das cuenta, ¿sí? A ver, profesor, continuemos entonces. Ahí está, mira. El baño de María y después de 5 minutos, mira lo que ha salido. Ahí está. Analiza, interpreta. ¿Qué ha salido? A ver. Hay 3 colores, profesor. El del medio es más fuerte el color, el del costado, del lado derecho, bueno, el que está a mi lado, el lado derecho, está un poco menos rosado, y el otro también tiene un color rosado, el del lado izquierdo tiene un color rosado, pero muy bajito. Ya. En No, otras palabras, ¿en los 3 tubitos ha habido reacción? No, Así solo en el es. tubo Sí, 2 profe. ha En el cambiado. el segundo y En el los tercero. 3 tubos ahí Y el ha 3. habido En los reacción. tres Profesor, tubos ha en habido el 3 reacción. yo Ya ha habido veo que hay reacción, los 3 tres. reacciones. Mira cómo estaba antes, ¿ah? Mira cómo estaba antes. Mira cómo estaba antes. ¿Sí? 1, 2 y 3. Y ahora mira, después que lo llevaste a baño de María. En los ¿cómo tres, apareció? profesor, ha habido Los reacción. 3 han llegado a Hay cambiar. 3 Hubo reacción, Hubo reaccionados. un cambio, Segundo, profesor. profesor. En los 3 se ha dado reacción. Y la pregunta está, ¿en los 3 debió darse la reacción? No, profesor, solo No, en el solo en el tubo tubo 2 2 y y el Solo tubo en 3. el No tubo debía salir 2 y normal. el 3. No Claro, debía solo haber reacción en el tubo 1. solo en el 2 y en el 3. Entonces, tú interpretas que algo ha sucedido en tu tubo número 1, ¿sí o no? ¿Qué ha pasado, profesor? ¿Por qué se ha dado una reacción? Entonces, y esto es una práctica, mira, esto es una foto de una práctica que se ha dado en el laboratorio, bueno, en otro año, ¿no? Contaminación, ¿no? De repente usaron una pipeta, un frasquito que alguien había echado algo de suero, ¿no? Y producto que esto está contaminado, ha dado una reacción muy tenue, pero ha dado una reacción en el tubito que no debió haber salido con reacción, ¿no? Ahí está. Y el tubo 2 y 3 sí, por todo lo que yo ya te he explicado. ¿Estamos? Profesor, mira, de nuevo, ¿y por qué se produce la reacción? Ah, ya está. De nuevo, mira, como es un principio enzimático, es casi el fundamento casi similar, ¿no? Solo cambian los compuestos. A ver. ¿Por qué se ha formado el compuesto coloreado? En este caso, en los 3 tubitos, ¿no? ¿Por qué se ha formado? Ah, es que el reactivo de trabajo para colesterol va a reaccionar con ésteres de colesterol, porque acá hay una enzima. Esta enzima convierte a los ésteres de colesterol en colesterol solito y ácidos grasos. Luego, el colesterol solito reacciona con otra enzima presente en el reactivo de trabajo para formar un compuesto más peróxido de hidrógeno. Luego el peróxido de hidrógeno reacciona con otro compuesto más una enzima que hay en el reactivo de trabajo y forma el compuesto coloreado, que en este caso aparece en los 3 tubitos. Ahora, yo sé que el tubo 2 tiene colesterol, estándar de colesterol. Yo sé que el tubo 3 tiene suero y en el suero hay colesterol. Entonces, ¿qué pasó en el tubito 1? Ah, contaminación, lo que te comenté. Una contaminación. ¿Dónde se dio la contaminación? Y hay que retroceder, pues, ¿qué cosa sucedió? ¿Qué pasó en el grupo? ¿Sí o no? De repente faltaba un tubito, de repente en la mesa no le pusieron 2 tubitos. Oye, tráete un tubito, y fue y alcanzó un tubo. Oye, pues esos tubos son los sucios, los limpios están en la otra mesa. Entonces, son muchas cosas que puede pasar, ¿no? Para tratar de explicar
el proceso de la contaminación que se ha dado. Ahí está. Bueno, luego de todo esto, lo hacemos más rápido. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer la lectura. Hay que hacer la lectura, ¿sí? Solo en este caso, por si acaso, chicos, el blanco, que es el tubo 1, que se usa para llevar el sistema 0, este blanco no se puede usar porque este es un blanco contaminado. Hay que usar otro, hay que pedir a otra mesa que tenga su blanco que no esté contaminado para usarlo para llevar el sistema 0, ¿sí o no? En este caso, si su blanco está contaminado, no hay que usar ese blanco, ¿sí? Leemos el segundo tubito y el valor sale 0.450. Sale 170. Leemos el tercer tubito y sale 0.400. ¿Qué hacemos? Hacemos el cálculo. ¿Cuál era la fórmula del 178 sale, cálculo? profe. Absorbancia de la muestra, 0.400 37 puntos, profe. dividido por la absorbancia del estándar, 0.450. Eso lo divido. Si no, lo estoy haciendo bien lento porque también algunos de repente sí demoran un poco más. Y esto lo multiplica, esta división lo multiplicamos por 200. Igual. Ya está. Sale 178, profe. 170. Sale 178, profesor. Ya está. Redondeado 178. Ya. Es mayor, Profesor. profesor. Se pasó de lo normal, que es 150. 178. ¿qué? 177.7, pero De- al de- redondear podría miligramos por redondear a decilitro. Redondeando 178, sale profesor. 178. Profesor, sale miligramos por decilitro. 178 miligramos. Miligramos por Claro, decilitro. se No pasó, te profesor. olvides Mayor. las unidades. No te olvides las unidades, por favor. No te olvides las unidades. No solo es un número, es una unidad. Ese número tiene una unidad. No te olvides las unidades. Ya, pero te estás olvidando algo, ¿ah? Colesterol total, ¿esto qué cosa es? Estamos identificando colesterol total. Y colesterol total, valores normales, es menor a 200 miligramos por decilitro para colesterol total. Estos son los valores normales, menor a 200. ¿Cuánto te salió? 178 es menor. 178 Entonces, normal, miligramos está por dentro de los decilitro. valores normales. Normal. Entonces está dentro de los valores normales. Para terminar con esta parte, chicos, claro, lo ideal, y esto ha pasado cuando te han pedido estas pruebas, es todo tu perfil lipídico. No solo triglicéridos, no solo colesterol total, porque aquí es importante saber, profesor, pero yo necesito saber cuál es mi colesterol HDL, cuál es mi colesterol LDL. Por eso El en bueno un y el malo, perfil- ¿no, profe? Claro, en un perfil lipídico te piden no solo triglicéridos, no solo colesterol total, sino te piden también o estos dos, o a veces solo piden el de arriba. A veces solo piden el de arriba, ¿sí? El HDL, ¿sí? Con eso el médico tiene un mejor panorama para poder explicar cómo están tus lípidos en la sangre y cómo eso se asocia, bueno, ya toda la sintomatología, todo eso. No olviden que estas son pruebas de laboratorio, es un perfil, y con esto ayuda al diagnóstico. Esto ayuda al diagnóstico. El médico pide estas pruebas y otras pruebas más la sintomatología, todo, ya con eso él tiene un mejor panorama para identificar, pues, si hay alguna enfermedad, algún trastorno, algún riesgo de algo. Por eso a veces dice, profesor, salió alto, entonces ya con eso queremos hacer un diagnóstico. No, solo con esto va a ayudar a un diagnóstico, pero hay que poner otros elementos más, ¿no? Para poder hacer, pues, ya un diagnóstico médico. Y luego del diagnóstico médico está el diagnóstico en enfermería, que es otro diagnóstico diferente al diagnóstico médico, ¿no? Acuérdate tu Nanda, ¿sí? Bien, chicos. Hasta ahí es esta práctica demostrativa, ¿sí? Hasta ahí es la práctica demostrativa. ¿Ya? Hacer una práctica demostrativa no va a haber cuestionario, ya lo hemos respondido incluso, hemos respondido esto, ¿no? No va a haber cuestionario, ¿sí? Así que te liberas, ¿no? No hay cuestionario para esta práctica demostrativa. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, ¿qué queda después de esto? ¿Qué tenemos que hacer?
tenemos que hacer la lectura, ¿sí?